Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a ver el tema de mezcla de gases. Bien, lo primero que debemos saber que para una mezcla de gases, si están contenidos en el mismo volumen, el volumen del gas A, del gas B y del gas C va a ser exactamente el mismo que un volumen total. Lo mismo sucede para la temperatura, ya que al estar en el mismo ambiente, la temperatura va a ser en general para todos los gases que estén contenidos en ese mismo volumen. A su vez, cada componente A, B y C tienen una presión diferente que ejerce el componente que está dentro del envase. Vale decir que la presión de A es diferente de la presión de C y así sucesivamente. Cada gas tendrá su propia presión, que se va a denominar presión parcial. Esto asemeja a la ley de Dalton. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? Que la presión total va a ser igual a la sumatoria de los gases. Para nuestro ejemplo, la presión total va a ser igual a la suma del gas, de la presión del gas A más la presión del gas B más la presión del gas C. Esto se va a cumplir si todos los gases están desde el inicio dentro del mismo volumen. ¿Qué es la presión parcial? La presión parcial va a ser la presión ejercida por el gas igual a su fracción molar multiplicado por la presión total del gas. ¿Qué es la fracción molar? Para nosotros va a ser la división del número de moles del gas A entre el número de moles totales o la presión parcial del gas A dividido entre la presión total. A su vez, la sumatoria de las fracciones molares de todos los gases que estén contenidos en el mismo volumen va a ser igual a 1. Y por último tenemos el peso molecular promedio que se va a delimitar por esta fórmula que va a ser la fracción molar de A por el peso molecular de A más la fracción molar de B por el peso molecular de B y así sucesivamente de todos los gases que estén dentro del volumen contenido. Ahora tenemos el siguiente ejercicio de mezcla de gases, donde nos dice que un recipiente rígido unido a un manómetro compuesto contiene un pistón de un volumen despreciable. Inicialmente, en un lado del pistón, el recipiente contiene 2 litros de oxígeno a la presión de 2 atmósferas y en el otro lado contiene 4 litros de nitrógeno. Cuando se quita el pistón, permitiendo que se mezclen los gases y luego dejar salir una cierta cantidad de la mezcla a la que la presión manométrica sea cero, si la temperatura es constante, igual a 25 grados centígrados en todo el proceso y a una presión de 495 milímetros de mercurio, determinar la presión final del oxígeno y la masa de la mezcla extraída. Bien, lo que primero debemos hacer, revisamos los datos. Para el oxígeno tenemos presión, tenemos volumen, tenemos temperatura. Correcto. Entonces, para el nitrógeno debemos hallar la presión, ya que no tenemos una presión del nitrógeno. Entonces, como sabemos ya acá por el principio de Pascal, la presión en el punto A debe ser exactamente a la presión en el punto B. Entonces, lo que nos va a dar lo siguiente. Presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. La presión en el punto ¿a qué es igual? A la presión del nitrógeno. Entonces va a ser nuestra presión del nitrógeno. ¿Por qué solo del nitrógeno? Porque acá vamos a tener el pistón que está separando ambos gases. Entonces solo se toma en cuenta la presión del nitrógeno. La presión del nitrógeno igual a, vemos que existe una altura que es de mercurio. Entonces va a ser igual a la altura de mercurio más. ¿Qué más tenemos acá? Como el recipiente está abierto, siempre vamos a tener una presión atmosférica, que nos dice que son 495 milímetros de mercurio. 495 milímetros de mercurio. Entonces, presión de nitrógeno va a ser la altura. Como es de mercurio, no debemos hacer ningún cálculo. 175,8 centímetros de mercurio o 1758 milímetros de mercurio más 495 milímetros de mercurio.
dándonos un total de la presión de nitrógeno en el estado 1 igual a 2253 milímetros de mercurio, convirtiendo a atmósferas 760 milímetros de mercurio, tiene una atmósfera. Esto nos da igual a la presión del nitrógeno en el estado 1 de 2.96 atmósferas. Muy bien, ahora ya tenemos la presión del mercurio, del nitrógeno. Entonces, como ya tenemos la presión, lo que debemos pasar a hallar es el número de moles iniciales de cada uno. Entonces, de la ecuación de estado nos dice que presión del oxígeno por el volumen del oxígeno va a ser igual al número de moles de oxígeno por la constante R por la temperatura total. Entonces, despejamos número de moles de oxígeno, que nos va a dar un total de número de moles de oxígeno en el estado 1, presión de oxígeno por el volumen de oxígeno dividido entre la constante R por la temperatura. Reemplazando datos tenemos que número de moles de oxígeno es igual a presión del oxígeno, 2 atmósferas, por volumen del oxígeno, 2 litros, dividido constante R. Como está en atmósferas, trabajamos con 0.082 atmósferas por litro, dividido entre mol por Kelvin, por la temperatura, que 25 grados son 298 Kelvin. Entonces, primero vemos que las unidades sean correctas. Kelvin con Kelvin, litro con litro, atmósfera con atmósfera, solo nos queda moles, dándonos un resultado de número de moles de oxígeno en el estado 1 igual a 0,1637 moles de oxígeno. Muy bien, entonces pasamos a hacer lo mismo para el nitrógeno. Tomamos la misma ecuación, número de moles de nitrógeno en el estado 1 va a ser igual a la presión del nitrógeno. Presión del nitrógeno hemos sacado 2.96 atmósferas por el volumen de nitrógeno, 4 litros, dividido constante universal 0,082 atmósferas litro Kelvin mol, y la temperatura 298 Kelvin. Vemos las unidades también, atmósfera, atmósfera, litro, litro, Kelvin, Kelvin. Y nos da un resultado de número de moles de nitrógeno en el estado 1, 0.4845 moles de nitrógeno. Una vez teniendo el número de moles tanto de oxígeno como de nitrógeno, pasamos a hallar el número de moles totales. El número de moles totales va a ser la suma de ambos números de moles. Número de moles de oxígeno más el número de moles de nitrógeno, dándonos un resultado de número de moles de oxígeno 0,1637 moles más número de moles de nitrógeno 0,4845, que hace un total de 0,6482 moles de la mezcla. ¿Para qué estamos hallando este número de moles totales? Para tener nuestra fracción molar. Entonces, recordamos que la fracción molar del oxígeno va a ser igual
a el número de moles de oxígeno dividido entre el número de moles totales. Entonces vamos a tener que la fracción molar del oxígeno va a ser, número de moles de oxígeno son 0,1637 dividido entre 0,6482. Y ese va a ser nuestro resultado en la fracción molar de oxígeno, que nos da un valor de 0,2525. Restando, el número de moles de nitrógeno va a ser 0,7475, recordando que la suma de estas fracciones molares debe dar 1. Entonces, una vez teniendo la fracción molar tanto de oxígeno como de nitrógeno, pasamos a graficar la siguiente parte del enunciado, donde nos dice que el pistón va a ser retirado. Entonces nos da a entender que el oxígeno y el nitrógeno se van a mezclar. Ahora, aquí vamos a poder sacar un dato muy importante, que nos dice que el volumen de oxígeno era de 2 litros y el de nitrógeno era de 4, dándonos el volumen total de ambos gases de 2 más 4, 6 litros. Ese va a ser el volumen total en el estado número 2. Otro de los datos que nos dice que la presión manométrica va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo entendemos este caso? Es que se va a dejar liberar tanto gas que no va a existir ningún tipo de presión manométrica. Vale decir que por el principio de Pascal, la presión en el punto A y la presión en el punto B van a ser iguales. Entonces, presión en el punto A va a ser igual a presión en el punto B. La presión en el punto A va a ser la presión de la mezcla. Y la presión en el punto B, como ya no hay altura manométrica, simplemente va a ser la presión atmosférica. Entonces, nuestra presión atmosférica nos dice que son 495. La presión de la mezcla va a ser igual a 495 milímetros de mercurio. Como ya tenemos la presión de la mezcla, entonces lo que debemos hallar es directamente la presión final del oxígeno en este estado. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de presiones parciales? Que la presión parcial del oxígeno en el estado 2 va a ser la fracción molar de oxígeno, que ya tenemos hallado, multiplicado por la presión total, o sea, la presión de la mezcla. Entonces, la presión del oxígeno en el estado 2 va a ser igual a 495 milímetros de mercurio multiplicado por 0,2525. Entonces, la presión parcial del oxígeno va a ser igual a 124,98 milímetros de mercurio. Ahora, como nos pide hallar la masa extraída para el inciso B, lo que debemos hacer es una ecuación que la masa 1, que va a ser la masa total, va a ser igual a la masa 2 más la masa que se ha logrado extraer para que se logre este equilibrio. Entonces va a ser más la masa extraída. Entonces despejamos la ecuación. Masa extraída va a ser igual a la masa 1 menos la masa 2. Ahora pasamos a hallar lo que es la masa 1. Para la masa 1, esta va a ser nuestra ecuación 1. Entonces, para la masa 1, ¿qué debemos hacer para la masa 1? Recordemos que el número de moles es igual a la masa dividido entre el peso molecular. Entonces, la masa va a ser igual al número de moles multiplicado por la masa molecular. Entonces, la masa total 1 va a ser igual a masa 1, número de moles del oxígeno por el peso molecular del oxígeno, más el número de moles de nitrógeno por el peso molecular de nitrógeno. Entonces, peso molecular del oxígeno gaseoso son 32, peso molecular del nitrógeno gaseoso son 28.
número de moles del oxígeno, ya tenemos. Número de moles de nitrógeno, también lo tenemos. Si reemplazamos todos esos datos, nos da un total de masa 1 igual a 18,8 gramos. Y ese es nuestra masa 1. Ahora pasamos a hallar la masa 2. Vamos a decir que para la masa 2, primero utilizamos la ecuación de estado. Presión 2, volumen 2 va a ser igual a número de moles 2, R por T. Recordemos una vez más que el número de moles es masa sobre peso molecular. Entonces, nos va a quedar presión 2 por volumen 2 es igual a masa 2 dividido en peso molecular 2 multiplicado por R por T. Despejamos masa 2, que es lo que necesitamos. Nuestra masa 2 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, peso molecular de la mezcla, dividido entre la constante R por la temperatura. Muy bien, ahora pasamos a ver qué datos tenemos. Presión 2, presión total 2, nos dice que son 495, tenemos. El volumen 2, el volumen es 6 litros, tenemos. Constante R es conocido y la temperatura también. No tenemos el peso molecular de la mezcla. ¿Cómo pasamos a hallar el peso molecular de la mezcla? En el inicio del video hemos visto que el peso molecular de la mezcla era con la siguiente fórmula. Peso molecular de la mezcla es igual a fracción molar del oxígeno por el peso molecular del oxígeno más la fracción molar del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno. Entonces, con este dato ya vamos a hallar el peso molecular de la mezcla. Entonces, peso molecular de la mezcla va a ser igual a fracción molar de oxígeno 0.2525 por el peso molecular del oxígeno gaseoso son 32 más fracción molar del nitrógeno 0,7475 por peso molecular del nitrógeno es 28, este es nitrógeno gaseoso, dando un total del peso molecular de 29,01 gramos mol. Entonces ya tenemos el peso molecular que debemos reemplazar en esta ecuación y vamos a tener la masa 2. Una vez teniendo el peso molecular de la mezcla, que eran 29,01 gramos mol, pasamos a reemplazar todo en nuestra ecuación principal, dándonos un valor de la masa 2 va a ser igual a presión 2 son 495 milímetros de mercurio. El volumen 2 son 6 litros por 6 litros. El peso molecular son 29,01 gramos mol. Todo dividido entre la constante R. Como estamos trabajando en milímetros de mercurio, la constante R tiene un valor de 62,4 milímetros de mercurio multiplicado por litro dividido entre Kelvin por mol por la temperatura, que eran 298 Kelvin. Verificamos si las unidades están correctas. Milímetros de mercurio, Kelvin con Kelvin, mol con mol, litro con litro, y nos quedan gramos. Entonces nuestro resultado de la masa 2 es un total de 4,63 gramos. Reemplazando este dato en nuestra ecuación número 1, nos va a dar que la masa extraída es igual a la masa 1, son 18,8 gramos, menos 4,63 gramos. Entonces nuestra masa extraída
va a tener un valor de 14.17 gramos. Y este es el resultado de nuestra pregunta.